La última profecía del profeta Samuel es un episodio destacado que no solo refleja la vida de uno de los líderes espirituales más importantes de Israel, sino que también encapsula los conflictos y las transiciones significativas de la historia del pueblo hebreo. Samuel, considerado uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, desempeñó un papel multifacético como juez, sacerdote y profeta, siendo fundamental en la formación de la identidad nacional y religiosa de Israel. Su vida, registrada principalmente en el primer libro de Samuel, es un testimonio de la fidelidad a Dios en tiempos de crisis y cambio. Desde su nacimiento, que fue un milagro, Samuel fue dedicado a Dios por su madre, Ana, un acto que pronunciaba su papel como un instrumento divino. Creció en el templo bajo la tutela del sacerdote Eli, donde comenzó a escuchar la voz de Dios y a recibir revelaciones. Esta experiencia inicial fue crucial para moldear su carácter y su misión. A partir de entonces, Samuel se convertiría en un mediador entre Dios y el pueblo, un papel que exigía no solo valentía, sino también una profunda comprensión de las necesidades espirituales y sociales de la nación. Samuel apareció en un periodo de gran tumulto en Israel, una época en la que la nación enfrentaba invasiones y opresiones externas, además de conflictos internos. Las tribus de Israel estaban frecuentemente divididas, y la falta de un liderazgo unificado hacía extremadamente difícil la defensa contra enemigos, como los filisteos. En este escenario, Samuel no solo desempeñó funciones de liderazgo, sino que también se convirtió en un símbolo de esperanza y unidad. Convocó al pueblo a retornar a Dios, promoviendo un renacimiento espiritual que buscaba restaurar la alianza entre Israel y su Creador. Además de sus responsabilidades como líder espiritual, Samuel también tuvo un papel político significativo. Fue el último juez de Israel, y su liderazgo se caracterizó por la búsqueda de justicia y equidad. Su capacidad para escuchar al pueblo y para interceder por ellos ante Dios era una parte esencial de su función. Cuando el pueblo clamó por un rey, rechazando el liderazgo de los jueces, Samuel enfrentó una crisis personal. Sintió que su autoridad estaba siendo desafiada, pero Dios lo orientó a atender la solicitud del pueblo, mostrando que él tenía un plan mayor para la nación. La transición de una teocracia dirigida por jueces a una monarquía bajo Saúl, eventualmente, David, fue un cambio monumental. Samuel fue el responsable de ungir a los primeros reyes de Israel, y esta acción estuvo cargada de implicaciones teológicas y sociales. La monarquía, aunque necesaria para la cohesión y defensa del pueblo, trajo desafíos significativos, incluida la tentación del poder y la corrupción. El papel de Samuel como profeta se volvió aún más crucial a medida que él necesitaba confrontar a los reyes sobre su desobediencia y guiarlos de regreso al camino de Dios. La última profecía de Samuel, por lo tanto, no es solo un evento aislado, sino la culminación de una vida dedicada al servicio de Dios y del pueblo israelita. Representa el punto en que la fidelidad a Dios se convierte en una cuestión de supervivencia espiritual y nacional. Samuel, con su voz profética, no solo proclama el juicio sobre Saúl, sino que también anuncia la esperanza de un futuro mejor con David, el hombre según el corazón de Dios. Esta transición no es solo un cambio de liderazgo, sino una invitación a Israel a reflexionar sobre su identidad y su relación con Dios. Así, la última profecía de Samuel se destaca como un hito no solo en la narrativa bíblica, sino también en la historia del pueblo hebreo, simbolizando la lucha continua entre la fidelidad a Dios y las presiones del liderazgo secular. La vida de Samuel, repleta de desafíos y triunfos, es un testimonio de la importancia de la obediencia y la búsqueda de una vida alineada con los propósitos divinos. Permanece como una figura central en la tradición judía y cristiana, inspirando a líderes y creyentes a buscar la verdad y la justicia, incluso en tiempos de incertidumbre y cambio. El contexto histórico de la última profecía de Samuel es crucial para la comprensión de su significado. Durante el periodo en que Samuel vivió, que puede datarse alrededor del siglo XI a.C., Israel enfrentaba una serie de desafíos significativos que moldearon la trayectoria de la nación. Las amenazas constantes de enemigos externos, como los filisteos, eran una realidad palpable. Los filisteos, un pueblo militarmente fuerte y bien organizado, frecuentemente invadían las tierras israelitas, saqueando y dominando ciudades. Esta presión externa no solo amenazaba la supervivencia física de Israel, sino que también desafiaba su identidad y cohesión como pueblo elegido por Dios. Además de las amenazas externas, la fragmentación interna entre las tribus israelitas era una cuestión apremiante. Tras la conquista de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, las tribus de Israel se asentaron en diferentes regiones, cada una con sus propias características y gobernanzas.
Esta configuración tribal daba lugar a rivalidades y desunión, dificultando la formación de un frente cohesionado contra enemigos comunes. La falta de un líder centralizado significaba que muchas veces las tribus luchaban de forma aislada, sin la coordinación necesaria para enfrentar amenazas más poderosas. Esta situación generó un clamor creciente entre el pueblo por un rey que pudiera proporcionar unidad y estabilidad. La demanda por un rey, que culminó en la unción de Saúl, fue en parte una respuesta a esta necesidad de un gobierno centralizado. El pueblo, al mirar a las naciones vecinas, vio la eficacia de los sistemas monárquicos y creía que un rey podría ofrecer una defensa más eficaz, liderar en tiempos de guerra y asegurar la paz interna. Este deseo, sin embargo, no era solo una búsqueda de seguridad, sino también un rechazo de la liderazgo espiritual representada por Samuel y por la teocracia que había sido establecida. Esta transición hacia la monarquía trajo a la luz cuestiones profundas sobre la naturaleza del liderazgo y la relación del pueblo con Dios. La elección de Saúl como el primer rey de Israel representó un cambio radical en la dinámica entre el pueblo y su Dios. Mientras que el liderazgo de Samuel se basaba en la orientación divina y la intercesión, la monarquía de Saúl representaba una nueva forma de gobernanza que podría distanciarse de los principios espirituales. Este cambio generó tensión, ya que la nueva estructura de poder podría llevar a un alejamiento de la dependencia directa de Dios. La unción de Saúl, por lo tanto, no solo inauguró una nueva era política, sino que también reflejó la lucha continua del pueblo israelita por equilibrar su identidad como nación elegida y las realidades políticas de un mundo en cambio. El papel de Samuel en este contexto se vuelve aún más significativo. No solo era un líder espiritual, sino también un crítico atento de la nueva monarquía. Su última profecía, que anunciaba el rechazo de Saúl, no era solo una condena de un rey fallido, sino un llamado al pueblo para reflexionar sobre las consecuencias de su pedido de un gobernante terreno. El mensaje de Samuel enfatizaba que, independientemente de la estructura de liderazgo, la verdadera autoridad y orientación debían venir de Dios. Esta compleja red de factores, las amenazas externas, la fragmentación interna, la transición hacia la monarquía y la búsqueda de una identidad nacional, moldeó el escenario en el que se profirió la última profecía de Samuel. A través de esta profecía, Samuel no solo abordó los acontecimientos inmediatos, sino que también arrojó luz sobre un futuro donde la fidelidad a Dios sería vital para la supervivencia y prosperidad de Israel. Por lo tanto, es esencial comprender el contexto histórico en el que Samuel operaba para apreciar plenamente el significado y la profundidad de su mensaje profético. La última profecía de Samuel ocurre en un momento decisivo en la historia de Israel, cuando Saúl, el primer rey de la nación, desobedece a una orden directa de Dios. Este episodio, narrado en 1 Samuel 15, es un punto de inflexión no solo para Saúl, sino para toda la nación israelita. La orden divina era clara: Dios ordena que Saúl destruya completamente a los amalequitas, una nación que se opuso a Israel durante su jornada por el desierto, atacando a los hebreos en un momento de vulnerabilidad. Esta batalla histórica no era solo una cuestión militar, también era un reflejo de la justicia divina y de la necesidad de eliminar la corrupción y la maldad que los amalequitas representaban. Sin embargo, la decisión de Saúl de perdonar al rey amalequita, Agag, y de retener los mejores animales como un sacrificio a Dios revela una serie de fallas en su liderazgo. Movido por una combinación de ambición, orgullo y una compasión mal dirigida, Saúl cree que puede eludir la orden de Dios. No solo desobedece la orden, sino que también intenta justificar su desobediencia bajo el pretexto de ofrecer sacrificios a Dios, una acción que, a primera vista, podría parecer noble. Esta elección ilustra la complejidad de la naturaleza humana, donde la razón y la moralidad pueden ser distorsionadas por intereses personales y presiones externas. Cuando Samuel confronta a Saúl sobre su desobediencia, la gravedad de la situación se vuelve evidente. La confrontación no es solo un simple acto de reprimenda, es una expresión profunda de la relación entre el pueblo de Israel y su Dios. Samuel, como profeta y mediador, actúa en nombre de Dios, y sus palabras llevan un peso significativo. Él revela a Saúl que la desobediencia no es solo una falla administrativa, sino una ruptura en la relación con Dios. Samuel no solo comunica el rechazo de Saúl como rey, sino que también enfatiza que la verdadera esencia de la adoración y del servicio a Dios reside en la obediencia a sus mandamientos. La famosa declaración de Samuel, la obediencia es mejor que el sacrificio, se convierte en un principio fundamental que resuena a lo largo de las Escrituras.
Esta afirmación destaca que rituales vacíos y sacrificios externos no pueden sustituir la lealtad genuina y la búsqueda de una vida alineada con los preceptos divinos. El mensaje es claro: Dios valora la obediencia y la sinceridad del corazón por encima de cualquier ofrenda que pueda parecer grandiosa o religiosa. Saúl estaba dispuesto a ofrecer sacrificios, pero su desobediencia demostraba una falta de compromiso con la voluntad de Dios. Esta escena también sirve como una advertencia para las generaciones futuras sobre los peligros del liderazgo que se aleja de los principios divinos. La falla de Saúl no es solo una cuestión personal, refleja una crisis mayor en el liderazgo de Israel. El rechazo de Saúl como rey no es un acto punitivo, sino una oportunidad para que el pueblo entienda que la verdadera autoridad debe estar enraizada en la obediencia a Dios. La elección de David como el próximo rey, un hombre según el corazón de Dios, será una respuesta directa a esta falla de Saúl. La última profecía de Samuel, por lo tanto, es un poderoso recordatorio de la importancia de la fidelidad a Dios y de la necesidad de líderes que busquen su orientación. En un momento crítico de la historia de Israel, el mensaje de Samuel resuena como un llamado a la reflexión y al arrepentimiento, enfatizando que la relación entre Dios y su pueblo se basa no en rituales o apariencias, sino en un compromiso genuino con su voluntad. Esta lección sigue siendo relevante, desafiando a líderes y fieles a examinar la sinceridad de su fe y la importancia de obedecer los mandamientos divinos en todas las esferas de la vida. La frase "la obediencia es mejor que el sacrificio" se destaca como un punto central del mensaje de Samuel, ilustrando la tensión entre la religiosidad superficial y la verdadera devoción. Esta declaración es una invitación poderosa a la introspección y a la autoevaluación, enfatizando que las acciones externas, como sacrificios y rituales religiosos, no tienen valor si no están acompañadas de un compromiso genuino con la voluntad de Dios. Samuel, al pronunciar estas palabras, está convocando al pueblo a ir más allá de las prácticas externas y a buscar una relación auténtica y verdadera con el Creador. Esta idea resuena a lo largo de la historia bíblica, desafiando a generaciones a examinar la sinceridad de su fe y la calidad de sus acciones ante Dios. En varios pasajes de las Escrituras, vemos temas similares siendo reiterados, donde Dios enfatiza la importancia del corazón y de la intención detrás de las acciones. Por ejemplo, en Salmos 51, 16-17, David reconoce que Dios no desea sacrificios, sino un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Esta énfasis en la autenticidad espiritual resuena profundamente en el mensaje de Samuel y se convierte en un principio fundamental de la fe israelita. El rechazo de Saúl no es solo un castigo, sino un llamado a la reflexión sobre la verdadera naturaleza del liderazgo y la responsabilidad que viene con el poder. El liderazgo, especialmente en el contexto de la monarquía, trae consigo un peso significativo y un estándar elevado de conducta. El rey debe ser un ejemplo de integridad, justicia y obediencia a Dios, reflejando los valores del pueblo que representa. Al no seguir las instrucciones divinas, Saúl no solo compromete su propia posición, sino que también pone en riesgo la estabilidad y espiritualidad de toda la nación. Esta realidad es un recordatorio de que aquellos en posiciones de autoridad deben siempre actuar con responsabilidad, guiados por principios éticos y morales que honren a Dios. Además, la frase de Samuel y el rechazo de Saúl plantean cuestiones profundas sobre la relación entre poder, responsabilidad y la voluntad divina. El deseo de Saúl de ser visto como un líder fuerte y eficaz lo llevó a desviarse de la voluntad de Dios, mostrando que la ambición personal puede corromper incluso a los líderes más bien intencionados. Esto sirve como una advertencia para todos los líderes, no solo en el contexto religioso, sino en cualquier esfera de la vida pública, de que la búsqueda del poder no debe eclipsar la búsqueda de la verdad y de la justicia divina. El mensaje de Samuel también ofrece una crítica a la cultura de la apariencia, que a menudo valora el espectáculo en detrimento de la autenticidad. En un mundo donde la superficialidad puede confundirse fácilmente con la verdadera devoción, la exhortación de Samuel a priorizar la obediencia sobre el sacrificio resuena fuertemente. Esta énfasis en la integridad espiritual es un llamado atemporal para que cada creyente examine su propia vida, buscando alinear sus acciones externas con un corazón verdaderamente dedicado a Dios. Por último, la frase "la obediencia es mejor que el sacrificio" sigue siendo un principio relevante e innovador en diversas tradiciones religiosas y espirituales. Invita a una reflexión continua sobre cómo cada individuo puede vivir una vida que no solo se conforma a reglas y rituales, sino que también busca una relación profunda y transformadora con lo divino. A través de la lente del mensaje de Samuel, somos desafiados a cultivar una fe que se manifiesta en acciones concretas de amor, justicia e integridad,
reflejando la verdadera esencia de la devoción a Dios. Esta es la herencia que Samuel dejó para el pueblo de Israel, por extensión, para todos nosotros. Después de declarar el rechazo de Saúl, Samuel recibe la orden divina de ungir un nuevo rey. Esta nueva dirección no solo representa la caída de Saúl, sino también el ascenso de David, un joven pastor de ovejas que se convertiría en una figura icónica en la historia de Israel. La elección de David es particularmente significativa, ya que se le describe como segundo el corazón de Dios, una frase que encapsula la esencia de lo que Dios busca en un líder. Esta descripción resalta la idea de que Dios ve más allá de las apariencias y busca líderes que posean un carácter íntegro, una disposición para seguir sus caminos, y una humildad que contrasta con la arrogancia a menudo asociada con el poder. La unción de David, que ocurre en Belén, no es solo un acto simbólico, sino un hito que delineará el futuro del reino israelita. Al elegir a David, Dios no solo está seleccionando un nuevo monarca, está estableciendo una nueva alianza con su pueblo. David, un simple pastor, representa la idea de que el verdadero liderazgo puede venir de lugares inesperados. No es un guerrero glorioso o un príncipe, en cambio, su vida humilde y su experiencia en el campo lo prepararon para las responsabilidades que vendrían. Esta elección divina es un poderoso recordatorio de que Dios tiene un plan y un propósito para cada individuo, independientemente de su origen o estatus social. La unción de David también tiene profundas implicaciones teológicas y sociales. En un momento en que Israel luchaba con su identidad y estructura de poder, el ascenso de David representa una nueva esperanza. No solo se convertiría en un gran rey, sino también en un líder que buscaría restaurar y unificar las tribus de Israel bajo una sola bandera. A través de su liderazgo, David se convertiría en un símbolo de justicia y rectitud, y su historia se entrelazaría con la historia de la salvación, culminando en la promesa mesiánica que se realizaría en Jesucristo, que a menudo es referido como el Hijo de David. Además, la elección de David y su posterior ascenso al trono también nos enseñan sobre la importancia de la preparación y el carácter. Antes de ser rey, David pasó por una serie de pruebas que lo moldearon. Enfrentó desafíos, como luchar contra leones y osos para proteger su rebaño, que le enseñaron sobre valentía y confianza en Dios. Su experiencia como músico y poeta también lo equipó con una sensibilidad espiritual que sería vital en su futura liderazgo. A través de estas experiencias, David aprendió a depender de Dios y a buscar su orientación, cualidades que lo convertirían en un rey eficaz. La unción de David en Belén también es un punto de inflexión no solo en la vida de David, sino en la historia de Israel en su conjunto. Este acto es un presagio de un nuevo capítulo que se desplegará, donde David enfrentará no solo desafíos externos, como las batallas contra los filisteos, sino también cuestiones internas, como la lealtad y la traición entre sus propios hombres. El camino de David hacia el trono está lleno de obstáculos, incluida la persecución de Saúl, que se convertirá en un rival implacable. Esta adversidad, sin embargo, servirá para fortalecer el carácter de David y profundizar su fe. Así, la unción de David no es solo un evento aislado, sino un testimonio de la soberanía de Dios en la historia. Él elige líderes que puedan cumplir sus propósitos, incluso cuando la humanidad tiende a mirar hacia afuera, hacia el estatus y la apariencia. La historia de David, desde su humilde comienzo hasta su ascenso al trono, es una narrativa de redención y promesa, reflejando la naturaleza de Dios como aquel que levanta a los humildes y derriba a los orgullosos. De esta manera, la unción de David en Belén no solo simboliza una nueva era para Israel, sino que también se convierte en una lección atemporal sobre liderazgo, fe y la importancia de un corazón que busca a Dios por encima de todo. La trayectoria de David, marcada por victorias y fracasos, nos enseña que la verdadera grandeza no se mide por el poder o la influencia, sino por la fidelidad a Dios y el compromiso de vivir de acuerdo con sus principios. Este mensaje sigue siendo relevante, inspirando a líderes y creyentes a buscar una relación genuina con Dios y a esforzarse por ser segundo el corazón de Dios. La narrativa de Samuel y las consecuencias de su última profecía también plantean cuestiones éticas sobre el liderazgo. La figura del rey en Israel no se presenta como un mero gobernante, sino como un servidor del pueblo y de Dios. La desobediencia de Saúl sirve como una advertencia sobre los peligros del orgullo y la autosuficiencia. La responsabilidad del líder es, por lo tanto, no solo gobernar, sino también guiar al pueblo en una relación correcta con Dios. El contraste entre Saúl y David ilustra la diferencia entre un líder que se aleja de Dios y otro que busca su orientación. Además, la figura de Samuel como profeta es emblemática del papel de los mediadores entre Dios y el pueblo.
Samuel no se limita a transmitir mensajes divinos, también intercede en favor del pueblo, orando y ofreciendo sacrificios. Su vida es un ejemplo de cómo la liderazgo espiritual puede influir en el destino de una nación. Incluso después de su muerte, el legado de Samuel perdura, inspirando a futuras generaciones de profetas y líderes a mantenerse fieles a los principios divinos. La última profecía de Samuel también lleva un significado teológico profundo. El rechazo de Saúl y la elección de David presagian un nuevo pacto entre Dios y su pueblo, uno que culminará en la venida de Jesucristo, que, según la tradición cristiana, es descendiente de David. La línea davídica, que se vuelve central en la narrativa bíblica, refleja la promesa de Dios de restaurar su creación y ofrecer salvación. Así, la última profecía de Samuel no solo apunta al cambio inmediato en el liderazgo de Israel, sino también a un plan divino más amplio que se desarrolla a lo largo de la historia bíblica. En resumen, la última profecía de Samuel es un momento crucial que encapsula temas de desobediencia, liderazgo, responsabilidad y la búsqueda de una relación verdadera con Dios. La vida y el ministerio de Samuel, culminando en su última mensaje, ofrecen lecciones valiosas que continúan resonando a lo largo de los siglos. La historia de Samuel, Saúl y David es una narrativa rica en enseñanzas sobre la fe, la moralidad y la naturaleza de la autoridad, invitando a cada uno de nosotros a reflexionar sobre nuestro propio compromiso con los valores que sostienen nuestras vidas y sociedades. La fidelidad a Dios, la importancia de la obediencia y la necesidad de líderes íntegros permanecen como desafíos perennes en todos los tiempos y contextos.